Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba, alaba. Si estás llorando, alaba, alaba. En la prueba, alaba, alaba. Estás sufriendo, alaba, alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba, alaba. Si estás llorando, alaba, alaba. En la prueba, alaba, alaba. Estás sufriendo, alaba, alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
luego le hablaron: Maestro querido, si hubieras venido, Lázaro no habría muerto. Eso fue hace 4 días. Jesús le respondió: si crees verás la gloria de Dios. 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 Querido hermano, ¿por qué estás tan triste pensando en desistir? Hay tantas luchas en esta jornada tratando de impedir. Mira hacia atrás lo caminado y hasta aquí el Señor te ayudó. No desanimes, no entregues tu cruz. Yo he vencido y me dice Él: si crees verás la gloria de Dios. 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 Aunque el cielo y la tierra se deshagan ante el fiel, confundido no será jamás. Su confianza en el Señor es más grande que el temor y el peligro real. Al lugar de los conflictos nunca solo llegará el cristiano que confía en Dios. El poder del tentador nunca puede con la fe del creyente fiel. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. Se equivoca el enemigo atacando al santo fiel, presa fácil no será jamás. Mas de pronto se da cuenta de su lamentable error al luchar con Dios. El creyente fiel confiesa su riqueza en el Señor y el poder real que hay en Él. En la lid cual nazareo hace uso de su fe en la fuerza de Jehová.
más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. Si las aguas del mar de vida te quieren tal vez ahogar, seguro en las manos de Dios tú vas. Si las tristezas de esta vida quisieran te sofocar, seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Jesucristo prometió que jamás te dejará. Seguro en las manos de Dios tú vas. Orando cada día, confiando y confesando. Seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios. Es la hora 15. En la gracia aprendí que el divino Redentor. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar nuevamente junto a ustedes para compartir la palabra de Dios. Queremos comunicarles que en estos días vamos a continuar con el estudio de Nehemías y vamos a dar otros estudios también, como el de Elías y Eliseo. Así que los invitamos a que nos acompañen como todas las tardes y todas las noches, que estén ahí atentos para escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a escuchar una alabanza ahora y luego vamos a compartir el estudio de Romanos en la parte 37. Que el Señor les bendiga. Aprendí cuán bueno y maravilloso es estar seguro que el que sufre con Cristo puede esperar un pasaporte a la gloria, una herencia inefable. Es un honor entonces sufrir por él, el mensaje de la gracia y de la gloria. No ofrece facilismo ni da lugar a la justicia propia, fundamento de la carne. No hay comunión posible con el error. Proseguir al blanco nuestra meta es, para
nuestro Dios. La lucha del cristiano es contra huestes, bandas organizadas, fuerzas del mal, hordas localizadas en lugares celestes, donde santos por fe con Cristo están. Las fuerzas combinadas del enemigo, cuando Dios interviene ya nada harán. A menudo Él permite circunstancias hostiles para encauzar al santo en su voluntad. Proseguir al blanco nuestra meta es, para alcanzar lo mejor de nuestro Dios. Acepta y confía en Jesucristo, seguro será probado en la realidad. Seguir a Cristo es sentir tal como Cristo siente, y también es vivir como Él vivió. Solamente aquellos santos que estén más cerca al corazón del Señor podrán alcanzar una ciudad celestial, la nueva Jerusalén, no un paraíso para otra vez perder. Proseguir al blanco nuestra meta es, para alcanzar lo mejor de nuestro Dios, lo mejor. Nuestro Dios, lo mejor de nuestro Dios. Verso 26 del capítulo 15 de Romanos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Bueno, así esto fue realmente lo que Pablo fue a hacer a Roma. Él nos cuenta y les cuenta a los hermanos que primeramente iba a ir a Jerusalén. Iba a llevar las ofrendas que al fin dieron los corintios y que también juntaron los hermanos como por ejemplo los filipenses que eran de Macedonia. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Y esto es lo que nosotros encontramos en las cartas, no nos vamos a detener allí, pero en la carta que él escribió, vemos que él dice que junten la ofrenda antes de que él llegue. Él fue muy delicado en ese aspecto. Y dice en el verso 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así él enseñó el apóstol Pablo. Vemos, dice que si los gentiles fueron partícipes de sus bienes espirituales. Y especialmente encontramos primeramente a los judíos predicando el Evangelio. Los primeros que predicaron el Evangelio, y aún el mismo Pablo fue evangelizado como hemos visto, por un judío, por Ananías, aunque a él se le apareció el mismo Señor. Pero en sí vemos que fruto del ministerio de los judíos, bueno, ellos, los gentiles, han alcanzado también un fruto espiritual.
han alcanzado, como dice, sus bienes, lo que primeramente fue para la iglesia judía. Entonces, como el apóstol Pablo le enseñó a esta iglesia, a los hermanos que eran gentiles, dice, también deben ellos ministrarles de las cosas materiales. Así enseñó. En 1 de Corintios capítulo 9, en el verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Bueno, así enseñó el apóstol Pablo. Había que ayudar a estos santos que realmente estaban en gran necesidad. Ellos le habían hecho partícipe de cosas espirituales. Verso 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, así es tomado el dar. El dar, sabemos que cuando uno da, él da cosas materiales, pero es considerado un fruto. Es considerado un fruto. Podemos comparar con lo que dice en Filipenses, capítulo 4, en el verso 17. Dice Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La palabra nos enseña. Bueno, el dar es la manifestación de un fruto. Y bueno, Pablo quería llevar este fruto. Quería llevar este fruto a los hermanos de Jerusalén. Y así realmente, hermanos, esa también es una parte muy importante. Poder sostener a aquellos que predican la palabra. Eso es un fruto. No es una obligación como en la ley, aunque sí es realmente nuestra parte. Usted no va a tomar como una obligación mantener a sus hijos. Bueno, en sí muchos toman como una obligación, pero es, hermano, para un padre es un gozo. Nuestra parte como padre es mantener a nuestros hijos, pero no llega a ser una obligación. Uno hace, ay, bueno, no, sí, aunque a veces estamos un poco cansados, tantas cosas hacen falta, y hay que comprar y pide, pero es un gozo. Y así también para el creyente debe ser un gozo dar, no una obligación. A eso me refiero. Pero sí el deber del creyente es mantener a los que predican la palabra. Porque dice la palabra, vamos a tocar un solo verso, vamos a ir justamente en 1 de Corintios capítulo 9, unos versos antes, dice en el verso 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Cuando uno va a la guerra, mire si el soldado tiene que andar vendiendo ballenita por ahí para comer con los compañeros de guerra. No, dice, el Estado le provee todo, el equipamiento, y bueno, él se tiene que ocupar en guerrear. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. El israelita comía por el buey, porque el buey trabajaba. Si usted viene a este lugar y encuentra la palabra en las reuniones, y así en cada lugar donde hay un pastor, usted va a encontrar que el hermano se dedica a dar la palabra. Y bueno, y usted come. Y bueno, el buey está trillando, quiere decir. Está trillando el buey, hermano. Y el israelita a veces era muy cruel, y cuando iba en el campo a trabajar el buey le ponía un bozal, porque ni siquiera quería que con la lengua coma lo que por ahí se le cruzaba por al lado. Era una actitud muy cruel del israelita, ponerle bozal al buey. Cuando nosotros no ayudamos a los que dan la palabra, a los hermanos que el Señor ha puesto al frente para dar la palabra, estamos actuando de la misma manera.
Porque gracias a que alguien se rinda, habíamos visto lo que figura el buey, es que nosotros tenemos donde comer, qué comer. En Proverbios capítulo 14, note qué precioso verso vamos a ver. Proverbios capítulo 14, en el verso 4, dice, sin bueyes el granero está vacío. Sin bueyes el granero está vacío. Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Por la fuerza del buey. Y esto está hablando de los siervos de Dios. Pablo dice enteramente se dice por nosotros. Y especialmente también el dar es para cubrir las necesidades de los necesitados. Para eso son las ofrendas. Para eso son las ofrendas. Bueno, vamos a seguir viendo. Y dice, así que cuando haya concluido esto, verso 28 del capítulo 15 de Romanos, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Bueno, ¿qué sucedió? El apóstol Pablo fue a Jerusalén y llevó la ofrenda. Y dice, los hermanos con gozo agarraron la ofrenda, pero no agarraron el mensaje. Jerusalén quedó en la legalidad, hermano. Fue tremendo, hermano. Tomaron la ofrenda, pero no agarraron el mensaje. Ellos mismos de allí se levantaron para entregarle a la cárcel. Pero Pablo esto tomó como una victoria. Podemos leer en Filipenses capítulo 1, en el verso 12. Pablo escribe esta carta de los filipenses desde la cárcel. Estaba encarcelado en Roma ya. Llegó a Roma. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Y no vemos a Pablo diciendo, lamentándose, qué bárbaro lo que me pasó. Quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aleluya. Ese es el creyente. Estaba en Roma, hermano. Y no solamente eso. Estaba en la cárcel y el diablo dije, ¿a este lo vamos a meter en cana? No va a hablar más. Hizo una congregación en la cárcel. Y ahí encima de repente le llegó Onésimo también. Había fruto, porque el Señor no puede ser derrotado. El Señor no va a ser derrotado, hermano. El enemigo se va a levantar cuando prediquemos, cuando querramos hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor es por nosotros, hermano. Y lo importante es que el Evangelio llegue. Que llegue. No importa lo demás. No importa lo otro. Si vamos a sufrir, eso va a ser parte del camino. Y él yendo a Jerusalén, el Señor se le manifestó. Vamos a ver en Hechos, primeramente, capítulo 21. Primeramente vamos a leer en Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, verso 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Bueno, el apóstol Pablo habíamos visto que escribió esta carta, la carta a los romanos desde este lugar, desde Éfeso. Y de allí él iba a ir ya a Jerusalén. Y voy a Jerusalén, dice, y de ahí él tenía pensado ir a Roma. Y dice, verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
Pablo sabía lo que iba a acontecer ya desde antes. Capítulo 21, en el verso 10. Y permaneciendo, Hechos capítulo 21, verso 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén, al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Note que él sabía que iba a tener prisiones y tribulaciones. Y ahora el Espíritu Santo le da más confirmación. Usa a un hermano. Y note que el hermano no le dice: hoy el hermano Pablo no oró antes de salir. Anda en chusmerío el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le confirma al apóstol Pablo dónde va a ser. Dice en Jerusalén, en Jerusalén. Y también vamos a ver en el capítulo 23 de los Hechos, en el verso 11. Capítulo 23 de los Hechos, verso 11. Y acá dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor, el mismo Señor, y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bueno, Pablo iba bajo la guía del Espíritu Santo, y cómo el Señor le mostraba paso a paso. Pero note que en Jerusalén ellos mismos le entregaron. Y habíamos visto que Pablo en un momento representa a Israel predicando a los gentiles. Pero acá el apóstol Pablo está mostrando la última oportunidad de los judíos para poder recibir el Evangelio de la gracia. Hasta el día de hoy los judíos, a no ser que haya por allí algún judío llamado mesiánico, que son unos pocos, bueno, los judíos han rechazado su oportunidad de también, igual que los gentiles, abrazar la gracia de Dios. Ellos rechazaron la oportunidad, tomaron las ofrendas, pero no recibieron la enseñanza. Luego en el libro de los Hebreos, el apóstol Pablo les escribe: debiendo ser ya maestros, les dice, tenéis necesidad. Ellos no abrazaron. Y esto es lo triste. Los hermanos de Jerusalén quedaron guardando las cosas exteriores. Por eso Pedro, como habíamos leído en la lección anterior, dice cosas difíciles de entender. Fue muy difícil, hermano, dejar la ley. Y es muy difícil desaprender para aprender. Por eso es mejor, Pablo dice, vamos a empezar, dice, donde Cristo nos fue anunciado. Pero hermano, nosotros necesitamos dar la palabra a todos. En todos nosotros hay quizás algún indicio aún de legalidad. Todavía yo me miro y veo muchas cosas, hermano, que no entiendo. Pero quiero agradar al Señor. Yo no entiendo todo, pero creo, hermano, ¿sabe? Yo creo lo que dice la palabra. Entonces ahí, hermano, el Señor ve ese corazón y bueno, y ahí se empieza a revelar. Pero si nuestro corazón se cierra, así ellos cerraron, dice, no vamos a leer, dice, os habéis hecho tardo para oír. Ese fue el problema de los judíos. Ellos tomaron, volvemos a decir, tomaron la ofrenda, pero rechazaron el mensaje. Bueno, verso 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¡Qué lindo! Cuando vamos a visitar algún lugar, poder llevar la abundancia del Evangelio. Cuando vamos a visitar a un hermano, acá cerquita, acá a 2 cuadras, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué nos ponemos a hablar? ¿Abrimos nuestra Biblia en un momento?
Vamos a compartir con el hermano alguna perlita. Hermano, esto aprendí y quiero compartir. Y bueno, el hermano por ahí también tiene con qué compartirnos. Y ahí somos edificados. Bueno, Pablo vemos, dice, sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo llegaba y empezaba a predicar. Y predicaba y predicaba y por ahí algunos se dormía y se caía también. Porque, hermano, los días son malos. El Señor viene. No hay tiempo. No hay tiempo, hermano, para perder. Si pudiésemos ver, hermano. Yo antes no entendía. Yo era chiquito y escuchaba a los hermanos y no entendía. Yo por ahí, los hermanos estaban escuchando la palabra y era chico y andaba desinflando la goma de los autos por ahí. Usted conoce mi currículum. Pero cuando uno va entendiendo, hermano, qué importante que es la palabra. Qué importante es darle este primer lugar, hermano, a la palabra de Dios. No hay otra cosa. Hermano, no hay otra cosa así. Nosotros no estamos preparados para la venida del Señor. No es porque el Señor no nos haya dado la oportunidad. El Señor nos ha dado la oportunidad a todos. Pero no desaprovechemos, hermano, este tiempo. Es un privilegio que tenemos nosotros. Poder escuchar su palabra cada culto. No solamente hablamos de los estudios, cada culto, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros padres, o solos con el Señor. Poder aprovechar, hermano, el tiempo para buscar. Queremos, hermano, enriquecernos hasta más no poder. Así como esos leprosos que estaban allí y encontraron todo un montón de cosas gratis. Y empezaron a enriquecerse. Y yo me imagino con qué energía, hermano. Siempre leprosos. Nunca tuvieron nada. Y de repente se abrió todo un campamento lleno de víveres. Así éramos nosotros. Éramos pobres. No teníamos nada. No merecíamos nada. Pero el Señor nos ha enriquecido a través de su Hijo. Y hoy nosotros estamos aprendiendo, nos estamos enriqueciendo, hermano. Es tiempo. Vamos, hermanos, porque el Señor viene. El Señor viene. Esto no es algo que decimos por decir. No sabemos, hermanos, si mañana vamos a tener estudio. No sabemos, hermano. No sabemos. Pero que el Señor nos agarre ocupándonos de lo espiritual. Y si hay algo que falta, Él va a terminar en ese día también. Porque el Señor es fiel. El Señor es fiel. Él no deja la obra sin terminar. Bueno, dice, verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis, dice, orando por mí a Dios. Acá el apóstol pide oración. Pide oración. ¿Para qué pide oración el apóstol? Bueno, porque quiero comprarme una casa. Él no pensó en la casa. Que oréis por mí, dice, para que sea librado de los rebeldes, dice, que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Él oró para que realmente él pueda cumplir su ministerio. Y así vemos realmente tan diferente el pedido de oración de los hermanos. Creyente que anda con el Señor sabe que el Señor es fiel. Nada nos va a hacer faltar. Dice en Efesios capítulo 6, dice en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, no se olvide de orar por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio,
Si vamos a predicar, no podemos predicar porque el Señor dice. Y ahí estamos porque el Señor dijo así. Parece que no tiene gusto la predicación. Tiene que haber denuedo. Pero hay un denuedo humano también, carnal. Pero el denuedo del Espíritu, hermano, es un fueguito que se contagia. Por ahí vino el hermano medio apagado y le agarra el denuedo, le contagia a aquel que predica. A veces parece al revés. Le tenemos que contagiar al predicador nosotros. Pero no debe ser así. Por eso dice, hay que orar por Pablo. Vamos a orar, dice. Yo pido oración, dice, para que hable con denuedo. ¿Usted quiere comer rico? Ore por el cocinero. Hay que orar por el que hace la comida. Sí, hermano. Hay que orar por el cocinero. Entonces, ahí, hermano, nosotros le estamos ayudando al hermano. Colosenses capítulo 4, en el verso 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, ahora dice, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, para que lo manifieste como debo hablar. Bueno, así realmente él pidió oración. Él pidió oración. Y nuestro deber, nuestra parte, hermano, es orar por aquellos que anuncian el Evangelio. Para que el Señor le dé valentía. Para que el Señor le dé entendimiento, le dé sabiduría. Y también para que el Señor les abra las puertas para seguir predicando este Evangelio. Verso 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y así llegó Pablo, y llegó en la voluntad de Dios. ¿Quién iba a pensar? Hermano, ¿cuánto hermano queremos visitar? ¿A cuántos lugares queremos ir a predicar? Y si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a pensar solamente que si el Señor nos da el pasaje en avión, vamos a ir. Pero el Señor le puede llevar aún en un barco que va a naufragar. Y le puede picar incluso una víbora por el camino. Y le puede pasar muchas cosas. Y eso no quiere decir que no es la voluntad de Dios. Por eso vemos que Pablo oró, dice, vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero Pablo había planificado, vamos a ir a España, dice después. Nada de eso encontramos que haya pasado. Sin embargo, él fue. Y bueno, y allí de Roma salieron las cartas más profundas y las luces más abundantes de la gracia de Dios. Efesios, Colosenses, se escribieron allí, Filipenses. ¿Cuántas cartas, hermano? ¿Cuántas cartas tan profundas se escribieron de la cárcel? Él había predicado, dice, todo lo he llenado. Y bueno, Dios le dijo, bueno, vení un poquito para acá, Pablo. Ahora te vas a quedar un poquito, vamos a encerrarnos los dos. Te voy a revelar más. Porque no hay pérdida para los hijos de Dios. Bueno, vamos a empezar. Verso 33 nos faltó. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Esta es la salutación de Pablo, el Dios de paz. Bueno, el capítulo 16 de Romanos es un caso fuera de lo común, podríamos decirlo de alguna forma, porque los primeros 20 versos pertenecen a la epístola de los Efesios. Esto se traspapeló y bueno, los primeros 20 versos pertenecen a la epístola de los Efesios. No sabemos cómo llegó acá. Pero la cuestión es que el Espíritu Santo permitió que esté acá y le vamos a ver. Lo vamos a estudiar, son todos nombres.
Y esto nos habla de las diferentes, este capítulo nos habla de las diferentes filas y recompensas que hay en la iglesia. Acá ya tenemos que ir un poquito a lo que es Éfeso. Éfeso significa porción abundante. Y su sobrenombre es Ciudad de la Luna, porque era la diosa Diana, la protectora de la ciudad, y se le llamaba, como hemos visto, si usted no vio, va a ver con el hermano Guillermo en Hechos, dice, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana, esa era la diosa, entonces se le llamaba la ciudad de la luna. Para los griegos el sol era un dios que hacía sus cosas con la luna, que era una mujer. Y bueno, y así ese cuentito ellos creían. Por eso ese era el sobrenombre de Éfeso. Y vamos a ver algunas evidencias de que estos primeros versos pertenecen al libro de Efesios, porque vamos a ver, y si no usted después puede ver en el estudio que está en su casa, de allí saqué. Bueno, primeramente encontramos mencionados 27 amigos, parientes o hermanos. 27 amigos, parientes o hermanos en esta salutación. Vemos que Pablo menciona. Sin embargo, como sabemos, Pablo no conocía a la iglesia de Roma, así que esta es una evidencia de que no podría haber escrito esta salutación a ellas, porque presenta a muchos hermanos que realmente él ya conocía, pero de la iglesia de Éfeso. Como por ejemplo, vamos a ver a Priscila y Aquila. Ellos eran de Éfeso, Priscila y Aquila. Y podemos ver en los Hechos capítulo 18, en el verso 18. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenían hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Bueno, allí es donde aparece, es donde tenían reunión en la casa de Priscila y Aquila, los hermanos. Sí. Y allí también es donde Apolos apareció en escena. Luego también encontramos a un hermano que era de Asia, el hermano, ahora lo vamos a ver, Epeneto. Él es la primicia, aquí dice que es la primicia, vamos a ver en el verso 5, dice, el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero cuando miramos los originales, usted puede ver en el original griego, o quizás en alguna otra Biblia, en alguna otra versión, usted va a ver que aparece Epeneto como el primer fruto de Asia. Acaya estaba más cerca de Roma y Asia estaba más hacia la derecha. Por eso lo que tendría que decir acá es el primer fruto de Asia. Y vamos a comparar con lo que dice Primera de Corintios capítulo 16
en el verso 15, y ahí ya vamos a entender mejor. Primera de Corintios capítulo 16, verso 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya. No puede haber dos primeros, o uno era primero y el otro es segundo. Pero note que aquí hay un error en la traducción. La primicia de Acaya fueron estos hermanos, la familia de Estéfanas. Y Epeneto en realidad es la primicia de Asia. Y en Asia estaba la ciudad de Éfeso. Así que Epeneto pertenecía a las regiones circundantes a Éfeso. Entonces ahí vemos una evidencia. Bueno, otra evidencia. Encontramos la manera en que termina el último verso, el verso 20, la manera de hablar de Pablo. En el verso 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta ahí llega la salutación a los efesios. Cuando encontramos a los efesios, como sabemos, los efesios representan a toda la iglesia sentada en los lugares celestiales. Representa a todos los santos que están sentados en los lugares celestiales. Y el apóstol Pablo les habla de dos cosas que no les habla a otra iglesia. Les habla de la guerra espiritual y del casamiento. Y esto es propiamente visto a los hermanos, declarado a los hermanos fieles de Éfeso, diciendo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pablo enseña, no vamos a entrar, ya vamos a ver Efesios también, a los efesios les enseña que lo puso sobre todo a la iglesia. Y dice que puso bajo sus pies aún a Satanás. Eso enseña a los santos efesinos. Y aquí termina la carta diciendo que va a haber una victoria completa que el Señor va a tener. O sea que esto va en armonía con la enseñanza encontrada en la carta a los efesios. Esto aparece de repente aquí en Romanos, pero el Espíritu Santo sabe. Vamos a ver por lo menos los significados de estos nombres, porque para que usted tenga. Bueno, como dijimos, este registro de nombres no es de poca importancia. Vamos a verlo para poder sacar algunos significados. Como dijimos, aquí lo que vemos es que Pablo se acuerda de diferentes hermanos. Y acuérdense que está hablando de los efesios, en representación toda la iglesia. Y Pablo mira a toda la iglesia y él, representando a Cristo, dice, algunos han trabajado, otros han trabajado mucho. Este es amado, este es mi pariente en el Señor. Y así empieza a mirar a cada uno y a cada uno les manda una salutación. La palabra salutación significa abrazar o recibir. Y esto es otra vez muy significante porque nos habla de cuando la iglesia sea recibida en los cielos. Va a haber una salutación. Y va a haber también una recompensa para cada uno de los santos que entren. No todos van a tener la misma recompensa, pero todos van a ser mencionados. Y lo que vemos aquí, esto es muy parecido, esta lista, a la lista que encontramos en 2 de Samuel de los valientes de David. Veo que hay algunos que mataron, algunos que son más importantes. El primero se llama José Basebet. Bueno, ese fue el más importante de todos, el Tacmonita. Y bueno, aquí también no vamos a entrar en profundidad, pero es algo muy parecido a eso, este registro.
Estos fueron loados por el apóstol Pablo, no por sus hechos naturales, no por que fueron tenidos en alta estima porque les caía bien a Pablo, porque eran amigos de él. No debemos confundirnos. En 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 16. 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No era un mérito carnal. Pablo no sentía un simple afecto natural por estos santos. Dice, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo lo que está enfatizando aquí es realmente la fe y el obrar de amor y de fe de estos santos. Y esto es lo que tiene en cuenta Dios. El Señor no se acuerda tanto de nuestra obra, sino de nuestro obrar de fe, de nuestro obrar de amor. Y esto quiere decir que el creyente consulta con Dios, es guiado por el Espíritu Santo. Por eso vemos que tenemos que ver bien y entender bien. No es que Pablo mandaba saludos. A veces nosotros tenemos nuestras amistades con las que nos llevamos bien, pero nos llevamos bien por cuestiones naturales. Y lo natural va por un lado, hermano, pero lo espiritual, ahí ya es otra cosa. Acá no entra, hermano, que seamos simpatizantes del mismo cuadro. Yo soy de Boca, de River, de Independiente y de Racing. Yo me llevo bien con todo. Porque no me importa. Aquí lo que importa es el obrar de fe. El obrar de fe. Y es lo que realmente estimó el apóstol Pablo. Y es lo que vamos a ver que sobresale aquí. Por eso vamos a ver 4 veces la frase en Cristo. En este capítulo vamos a ver las 4 veces la frase en Cristo. Nuestra comunión es en Cristo. Lo que vamos a alcanzar de Dios es en Cristo y a través de Cristo. También vamos a ver 6 veces la frase en el Señor. Cuando el Espíritu Santo enfatiza una frase es porque allí está haciendo hincapié, algo nos quiere enseñar. Note que todo esto es en Cristo, en el Señor. Y también una vez encontramos la frase a Cristo. Y como dijimos, la palabra salutación significa abrazar o dar la bienvenida. Y así el Señor va a dar la bienvenida a la nueva creación. La nueva creación que hoy gime porque está fuera de su esfera celestial. Estos santos están sentados en los lugares celestiales, pero ausentes al Señor. Pero le están siendo agradables. Pero un día serán perfeccionados en plenitud. Y el Señor los recibirá. Como dijimos, el Señor nos va a recibir a todos aquellos que estemos en Él. Cada uno va a llegar al cielo en su momento, en su fila. No va a ir toda la iglesia junta. Y con la ayuda del Señor, este feriado que viene, queremos estudiar acerca de las filas. Vamos a estudiar, hermano. Vamos a ver para que el Espíritu Santo nos muestre bien. Pero qué lindo cómo presenta la salutación. Un abrazo. Parece que me hace recordar, dice, entra al gozo de tus señores. Algo así. Así va a ser nuestra llegada en los cielos. Bueno, y vemos que primero el apóstol Pablo menciona no a una, sino a 2 hermanas. No menciona a un hombre. Había muchos hermanos fieles en Éfeso.
pero primero menciona a una hermana, porque esta hermana está sobre todos los demás. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Nuestra hermana Febe. Febe tiene dos significados. Primeramente significa pequeña. Y luego también significa radiante. Es pequeña, pero radiante. Y me hace también acordar, por cuanto tienes un poco, una pequeña fuerza. Esta pequeña fuerza no se traduce como nosotros pensamos, está llegando con el último arañazo. No, en realidad esta pequeña tiene, la versión original dice, porque tienes un poco de potencia. Tiene mucha fuerza porque tiene un poquito nomás de potencia de Dios. Es pequeña, pero es radiante. Con esa pequeña fuerza radia y representa a la esposa de Cristo. Ella es la primera que va a salir, Febe. Ella es radiante. Ella tiene la luz de Cristo, la lumbrera mayor. Como sabemos, una es la gloria del sol, otra es la gloria de las estrellas. Dice en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. El sol nos habla de Jesucristo. Él es el centro de todo. Así como en lo natural el sol es el centro de nuestro sistema solar, Cristo es el centro. Y luego encontramos la luna que representa la iglesia. La iglesia que a veces está con fuerza y a veces en la historia, ha caído y se ve una media luna de la iglesia nomás. Y prácticamente no alumbra. Pero luego encontramos a estrellas. Y cada estrella es diferente de gloria que otra. Y así también es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo tiene una luz propia. Esa luz viene a través de su rendición, de su crecimiento en fe y en amor. Ella creció en Cristo. Entonces tiene la misma gloria del sol. Las estrellas son nada más que pequeños soles. Y que a veces una estrella no se vea bien no quiere decir que sea más pequeña que el sol. Hay estrellas que apenas se ven, pero que en masa son quizá 1.000.000 de veces más grandes que el sol, hermano. Por eso nosotros no debemos llevarnos por lo que vemos de un hermano por fuera, porque el crecimiento es por dentro. Por fuera, quizás no se ve tanto. Pero vemos también en Daniel capítulo 12, dice en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos resucitarán en cuerpo incorruptible y los otros resucitarán en un cuerpo corruptible para ser juzgados. Verso 3. Pero aquí encontramos, dice, los entendidos. Acá encontramos al grupo de la compañía esposa. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los santos que han crecido
los entendidos, los que en este tiempo fueron entendidos. ¿Se rindieron más? ¿Alcanzaron más? Ellos resplandecerán, irradiarán luz, pero dice como el resplandor del firmamento, el resplandor del sol. Y así vemos a Febe. Bueno, Febe representa, como dijimos, a la esposa de Cristo. Ella es diaconisa. Y esta palabra no existe. La palabra diaconisa en el griego es diácono. Pero Pablo, este Pablo que es tan inventivo, dice diaconisa. Es como la palabra presidente. Ahora, bueno, hemos descubierto la palabra presidenta. Pero en realidad, presidente se aplica tanto al varón como a la mujer. Y diácono se atribuye tanto al varón como a la mujer. Ella es diácono. Pero ¿por qué Pablo dice diaconisa? Bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima lección. Que el Señor bendiga su palabra. Para él no hay lo imposible.
Es la hora 15:58.